Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos que nos acompañan. Muchas gracias por dedicar su tiempo para reflexionar con nosotros en la palabra del Señor. Debo recordarles que esta semana iniciamos una orientación bíblica en torno a los símbolos que posibilitaron nuestra salvación. Nuestra semana de reflexión bíblica exactamente se llama así, símbolos de salvación. Examinaremos un poquitito lo que fue las funciones del santuario terrenal para descubrir las lecciones importantes que estos nos enseñan en torno al proceso de nuestra salvación y recordar que todo lo que se hacía en el santuario anunciaba y señalaba exactamente a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Así que esperamos que ustedes nos acompañen en este fascinante estudio de la palabra del Señor durante esta semana para recordar principios, porque siempre hemos dicho que en cuestión bíblica es poco lo que enseñamos, más bien recordamos principios y conceptos que ya la Biblia nos ha enseñado con anterioridad. Voy a rogar que inclinen sus cabezas para de esta manera pedir la dirección de Dios. Cariñoso Padre que estás en los cielos, sumamente agradecidos por el inicio de esta semana de reflexiones bíblicas, imploramos que tu bendición esté con nosotros y que al revisar los símbolos de salvación podamos encontrar en ellos ese anunciamiento maravilloso de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y recordemos la conclusión de nuestra salvación que se ejecutará cuando Cristo venga por segunda vez. Bendice a cada uno de los que nos acompañan en esta oportunidad. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Una de las historias más tristes que la Biblia presenta evidentemente se encuentran justamente en el origen de nuestro planeta, de nuestro mundo de manera particular. De sobra nosotros conocemos que la palabra del Señor nos enseña que Dios había creado a Adán y a Eva y no solo había creado la primera pareja, sino que la Escritura dice también que había creado un hogar maravilloso para ellos. La Biblia le llama el jardín del Edén. Este hogar tenía todas las características necesarias para que nuestros padres vivieran de manera cómoda en ese sitio. Y no solo era el hecho de que estaba ese lugar, sino que la Biblia con frecuencia nos dice en el libro de Génesis que Dios acompañaba a nuestros primeros padres y siempre llegaba para conversar con ellos y para estar con ellos durante todos los días. Lamentablemente, la historia sagrada nos narra que nuestros primeros padres, particularmente Eva en primera instancia, desobedeció un mandato que Dios había dado de que el fruto de los árboles del huerto podían comerlo. Pero Dios se había reservado el fruto de un árbol y le había dicho a nuestros primeros padres que el día que comieran del fruto de esos árboles o de ese árbol, ciertamente iban a morir. El tentador llegó al jardín del Edén, como la Biblia lo narra, y sedujo a Eva, la convenció para que ella tomara del fruto y también comió ella y le dio así a su marido, y de esa manera se rebelaron contra Dios y cometieron el primer pecado en esta tierra, que fue una rebeldía, una desobediencia a una palabra establecida por nuestro Señor. El libro de Isaías posteriormente describe lo doloroso que fue esa situación, porque el Señor dice a través del profeta en Isaías 59:2 que los pecados de los seres humanos han hecho una separación entre Dios y el mismo ser humano. Y esa separación han hecho esconder el rostro, según Isaías nos lo presenta. Dicho de otra manera, entonces, ese pecado que nuestros primeros padres cometieron y por extensión nosotros también estamos cometiendo, nos separan de Dios con mucha frecuencia. Y esa separación ha sido muy dolorosa para el Padre. Decimos que es muy dolorosa porque me imagino que usted que me escucha, algunos de ustedes más bien deberían de ser padres de familia o son padres de familia y entienden perfectamente lo que significa la rebeldía de un hijo. Entienden exactamente cómo se siente el corazón de un padre cuando un hijo o una hija se rebelan y no quieren obedecer los principios que se han establecido para bien de ellos. Es doloroso ver partir a un hijo con esa rebeldía y el anhelo del padre es volver a tener a su hijo en casa. Inclusive cuando nuestros hijos llegan a edad de casarse, llega un momento determinado en que los padres no quieren esa separación y a veces le dicen, mire, ¿por qué no te quedas aquí a vivir con nosotros en la casa? Te vamos a habilitar un cuarto para que vivas aquí. El anhelo del padre es estar siempre cerca de su hijo y máxime cuando los hijos son rebeldes, es cuando el padre se siente más
urgido de estar cerca de Él para ayudarle a salir de esa situación de rebeldía. Imagínense si nosotros como padres, como seres humanos, nos preocupamos por el bienestar de nuestros hijos y estamos pendientes de cómo ellos se encuentran y procuramos estar cerca de ellos lo más posible. ¿Se puede imaginar usted cuán necesitado está el ser humano también? Cuán necesitado está de ese amor eterno del Padre Celestial. Pero le voy a agregar algo más. Dios en su infinita misericordia le causó tanto dolor esa separación que ha buscado a través del tiempo mecanismos para acercarse al hombre, para buscar al hombre. Y Dios siempre ha tomado la iniciativa de manera unilateral en la búsqueda del ser humano. A través de la historia bíblica encontramos cómo fue llamando patriarcas, fue llamando profetas, fue llamando personas para que formaran parte de su familia, de su pueblo, y de esa manera rescatar a la mayoría de personas que fuera posible y por el anhelo divino rescatar a todo el mundo que se ha revelado. En esa búsqueda de Dios de estar cerca de su pueblo fue que le dio una instrucción especial a Moisés, y la instrucción especial que le dio está precisamente en el libro de Éxodo, en el capítulo 25 y el versículo 8. De allí justamente emerge nuestra semana de reflexiones. Todos los ejercicios de adoración que se hacían en el santuario terrenal. Vamos a leer lo que el pasaje dice. Éxodo capítulo 25 y versículo 8. Dice la Biblia: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. De este texto desprendemos dos cosas que saltan a la vista con una claridad extraordinaria. En primera instancia, la Biblia dice que ese santuario iba a ser exclusivamente para adorar a Dios, porque Él dice: harán un santuario para mí. Dicho de otra manera, ese lugar santo no iba a servir para que un hombre se atribuyera la gloria o para que alguien adorara a un ser humano. El plan era que ese santuario se dedicara exclusivamente a la adoración de Jehová de los ejércitos. Pero hay otra segunda lección importante en el pasaje. El pasaje bíblico dice: y yo habitaré en medio de ellos. Y volvemos a recordar el anhelo divino de estar cerca de sus hijos. Entonces el santuario tenía primero una función de adoración y la función de cercanía del Padre Celestial. En otras palabras, Dios está diciendo: voy a estar con ustedes donde ustedes se encuentren. Donde el pueblo de Israel se moviera, ahí va a ir la presencia de Dios. Y para que ellos pudieran de alguna manera verificar, porque a los seres humanos nos cuesta vivir por fe. A los seres humanos nos interesa más lo que vemos y no solo lo que se nos puede decir que existe. Y entonces Dios dice, conociendo la naturaleza humana, que somos muy prestos para palpar, para ver, entonces Él dice: yo voy a habitar ahí con ustedes. Y cuando los israelitas se movían, obviamente porque eran un pueblo nómada, ya que no tenían un lugar exacto donde vivir, llevaban el santuario, y para ello llevar el santuario implicaba que la presencia de Dios también les acompañaba y su Padre Celestial estaba cerca de ellos. Así que la función del santuario era eso, no era sino el hecho de que Dios quería estar cerca de su pueblo. Así como estuvo en el jardín del Edén conversando con Adán y Eva, ahora el pecado no permitía que eso sucediera y Dios buscó instrumentos humanos, en este caso a Moisés, para que fuera el medio para darle a conocer a su pueblo su voluntad y sus palabras de cariño y de ternura también. Así que el santuario tenía esa función. Probablemente para los que escuchan por primera vez quizás este asunto del santuario, no tienen una claridad de cómo estaba constituido el santuario. Permítanme nada más recordarle o mostrarle que la Biblia enseña que el santuario tenía 3 departamentos, 3 secciones importantes. La primera sección, que era la sección grande, podríamos decir, a esa sección enorme que circundaba lo que era la tienda de reunión, la Biblia le llama el atrio, que es precisamente similar al patio de una casa. En el tiempo de Jesús ya era el patio del templo, es la parte externa de una casa o de una iglesia en la actualidad. En una iglesia de los templos actuales, todo lo que está alrededor del templo, ese sería el atrio o el patio exterior en ese sentido. Y resulta que ahí
estaba el atrio. Después del atrio ya estaba la tienda de reunión específicamente, y esa tienda de reunión también se dividía en dos secciones importantes. La primera sección, que se le llamaba el lugar santo, y la última sección, que estaba dividida por un velo, una cortina, al cual se le llamaba el lugar santísimo. Cada una de esas secciones obviamente tenía instrumentos de adoración, elementos para adorar. Por ejemplo, en el atrio se encontraba el altar del holocausto o el altar del continuo sacrificio. E inmediatamente después, en el mismo atrio, se encontraba la fuente o lavacro. Cuando usted entraba al lugar santo, encontraba a la derecha del lugar santo la mesa de los panes de la proposición o la presencia. A la izquierda encontraba el candelabro o la menorá, como se le llama en la escritura también, y al fondo, justamente antes de esa cortina, de ese velo, usted encontraba el altar del incienso. Una vez que se traspasaba ese velo, la parte que seguía se le llamaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo había un elemento sumamente importante que se le llama el arca del pacto o el arca de la alianza. Durante esta semana estaremos abordando cada uno de esos elementos y lo que simbolizaba en sacrificio de Cristo y en el ministerio particular de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios tenía como propósito, al pedirles que se hiciera el santuario, que se le adorara exclusivamente a Él, y la más importante también, que Él iba a estar en medio de su pueblo. Debo de recordarles o decirles también que el santuario simbolizaba las tres partes específicas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La primera parte, que tenía que ver con el sacrificio sustitutivo de Cristo por cada uno de nosotros. La segunda parte, que trataba de ilustrarnos, era precisamente la mediación sacerdotal de Cristo, y la última parte que ilustraba era el juicio final. No olvide entonces, el santuario tenía o señalaba tres fases importantes del ministerio de Cristo. Número 1, su muerte sustitutiva. Número 2, su mediación sacerdotal. Y número 3, la fase del juicio final, que se espera en un futuro cercano en su ejecución básicamente, y en la fase que estaremos viendo durante esta semana de comprobación del juicio, ya que en este instante estamos en la fase del juicio de investigación, que lo estaremos contemplando también en su momento. Debo recordarles entonces que eso era lo básico del santuario. Sin embargo, cuando trasladamos todo eso a la vida moderna, a la vida actual, nos damos cuenta que hay tres cosas importantes que tenemos que recordar. Número 1, Dios siempre ha querido, quiere habitar entre su pueblo, estar con sus hijos. Número 2, la presencia de Dios en un momento determinado incomodará el estilo de vida de los seres humanos, y lo voy a plantear en un momento. Y número 3, la presencia de Dios como Padre Celestial garantiza nuestra felicidad. Así que nos vamos a fundamentar en estos tres elementos para hacer una reflexión hacia su vida y hacia mi vida en esta oportunidad. Número 1, decíamos, Dios quiere habitar con su pueblo, Dios quiere habitar con sus hijos. Número 2, de alguna manera la presencia de Dios incomodará el estilo de vida normal que nosotros llevamos. Y número 3, esa presencia bendita de Dios traerá felicidad a los seres humanos en esta tierra y en la posteridad también. Permítame revisar la primera sección que le estamos planteando. Está precisamente en el libro de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 14. Juan 1:14 es un texto que nosotros conocemos. Dice la Biblia: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Ese es el texto. Aquel verbo se hizo carne. ¿Cuál fue el propósito de ese verbo al hacerse carne? La Biblia dice habitar con nosotros. Reitero el interés de Dios. Allá dijo, háganme un santuario. Pero ahora, al inaugurar el ministerio sacerdotal, el ministerio terrenal de Cristo más bien, cuando Cristo se encarna, es Dios encarnado. El profeta dice que llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando Cristo nació, lo que hizo fue que la deidad se encarna, Cristo se encarna, y al encarnarse lo que Él quiere es mostrarnos el amor del Padre Celestial, y Él se mueve entre los seres humanos en la región de
de Judá, en la región de Galilea y en todas esas ciudades de Israel. Él se mueve con el propósito de hacerle sentir a esas personas el amor tierno del Padre Celestial. El Verbo se hizo carne para vivir con nosotros, para morar entre los hijos del Señor. Y hay un paréntesis explicativo en ese verbo, en ese texto más bien, que dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como Dios estaba tan interesado en mostrar su ternura, pidió que se hiciera un santuario, pero luego su Hijo Jesús se encarnó, se hizo hombre, tomó tu humanidad y mi humanidad con el único propósito de hacernos sentir que Dios quiere vivir con nosotros. Dios quiere estar con su pueblo. No tenemos un Padre ausente, no tenemos un Padre que creó y abandonó. Tenemos un Padre amoroso que cuando el ser humano se rebeló, voluntariamente decidió buscarle de manera unilateral. Y cuando vio que había una exigencia para rescatar al ser humano, que era la muerte, envió a su propio Hijo para que se hiciera un hombre, para que tomara tu humanidad y mi humanidad y se pudiera ejercer una de las fases que hablábamos del santuario, que era la muerte sustitutiva. Cristo muere en nuestro lugar, mostrándonos ese cariño, ese amor extraordinario del Padre Celestial. Yo debo decirte en esta oportunidad, Dios está contigo. Dios quiere estar contigo. Solo necesita que tú se lo permitas para que pueda vivir en tu casa, para que pueda habitar en tu vida, para que pueda vivir en tu corazón y para que pueda vivir también en tu familia. Número 2. Obviamente, la presencia de Cristo incomoda el estilo de vida que nosotros llevamos. Voy a pedirles que vayan al libro de Lucas en el capítulo 2 y el versículo 34. El doctor Lucas escribe de la siguiente manera: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Recordarán ustedes que cuando Cristo fue presentado en el templo, la Biblia dice que habían dos personas muy adultas ahí que eran profetas de Dios, eran personas especiales, personas llamadas por el Señor. Hablamos de Ana y hablamos de Simeón. Estos dos personajes ya adultos estaban con el deseo de que antes de morir querían conocer quién iba a ser el Mesías, el Redentor de Israel. Cuando José y María van a presentar a Jesús, Simeón lo tomó en los brazos y cuando lo tomó en los brazos reconoció por inspiración divina en ese niño al Mesías. Y dice la Biblia que Simeón los bendijo y le dijo a María: este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Tres aspectos importantes. Número 1, dice que Jesús nació para levantamiento y caída de muchos en Israel. Para levantamiento, ¿qué quiere decir el doctor Lucas con eso? Lo que nos está tratando de explicar es que el ministerio de Cristo en esta tierra, la gracia de Cristo, iba a alcanzar a aquellas personas que estaban siendo ignoradas, aquellas personas que estaban siendo condenadas prácticamente por los líderes religiosos que existían en aquel entonces. Se había establecido en Israel una religión nada más externa, que cumplía ritos, pero que no estaba interesado en el individuo, no estaba interesado en la persona. Constantemente se hacía sentir mal a las prostitutas, a los publicanos. Toda aquella persona que no era judía era tratada de manera discriminatoria y se le hacía sentir que no se iba a salvar a menos que formara parte del pueblo judío a través de un rito llamado la circuncisión. Justamente a esas personas que la gente despreciaba, a esa prostituta que todo el mundo criticaba, a ese publicano que se había puesto del lado de Roma para cobrar el impuesto a sus propios hermanos israelitas, a esas personas fue a las que Cristo vino a traerles un mensaje de esperanza, un mensaje de levantamiento. Estaban caídos espiritualmente y Cristo vino a restaurarlos, a decirles que hay perdón y que hay amor en el Padre Celestial. Por eso iba a ser para levantamiento de muchos, pero el texto dice que iba a ser para caída de otros también. Cuando hablamos caída de otros, nos referimos a ese grupo de personas que habían cimentado una religión que estaba fundamentada en ceremonias externas, pero que en el fondo no amaban a Jehová ni amaban a Jesús como debían hacerlo.
Simple y sencillamente Jesús los definió a ellos como sepulcros blanqueados, que por fuera se veían muy bien, pero por dentro no estaban practicando los principios y las enseñanzas que la Biblia enseñaba, sino que simple y sencillamente estaban llenos de cosas que no eran correctas, de corrupción, de maldad, de orgullo, de miseria. Y Cristo los ejemplificó como cadáveres que estaban en un sepulcro blanqueado, pero lo que había dentro simplemente era putrefacción, algo sucio en su mente y en su corazón. A ese grupo de personas no le gustaban las expresiones que Jesús decía. Por eso dijo Simeón, será para levantamiento y será para caída de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, que habrá discordia en relación al ministerio y al trabajo del Mesías. Y eso fue exactamente lo que Cristo enfrentó. Muchas personas lo amaron, pero hubo una enorme cantidad de gente que también la despreció. Permítame darle un ejemplo de lo que estoy planteándole. Vaya por favor al libro de San Lucas, al capítulo 8, versículo 28, y nos trasladaremos hasta el 37. Lucas 8, 28 al 37. La Biblia dice que Jesús decidió ir a la región de Gadara, y cuando iba para la región de Gadara, la Escritura dice que llegaron en una embarcación, y justamente cuando ellos bajaron del barco, el comité de recepción que había en Gadara era un endemoniado que vivía en esa región. Este hombre era poseído constantemente, no por un demonio, sino por una legión de demonios, como lo expresó posteriormente, de tal manera que causaba pánico, pavor entre las personas que viven en esa región. Es más, la Escritura dice que él vivía en los sepulcros, en los cementerios, y muchas veces lo habían querido amarrar con grilletes, pero la fuerza sobrenatural hacía que rompiera estos grilletes. La Escritura dice que leo el versículo 28, el endemoniado, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Obviamente Jesús no había dicho absolutamente nada, pero el demonio tiembla con solo la presencia de nuestro amado Maestro. Y es más, ahí la Escritura dice que los demonios reconocieron a Cristo justamente como el Hijo del Dios Altísimo. Reconocieron la deidad y la majestuosidad de Jesús en ese instante. Y le pregunta: ¿qué tiene con nosotros? Pero si Jesús no les había dicho nada. Pero repito, la sola presencia de Cristo hace temblar los cimientos del mal, los cimientos del enemigo en ese sentido. Y la Escritura dice que Jesús, después que lo reprendió, le preguntó cómo se llamaba, y le dice: no, yo soy legión, porque somos muchos. Y luego que Jesús reprendió al demonio, el demonio le pidió que no quedara ahí en el vacío, sino que le pidió un cuerpo, porque el demonio siempre necesita un cuerpo. Esos espíritus demoníacos necesitan un cuerpo para habitar. Y había un hato de cerdos ahí. La Biblia dice que Jesús le permitió que se fueran a posesionar de los cerdos que estaban en ese lugar. La Escritura narra que este endemoniado, que ya no era un endemoniado porque Jesús lo había liberado, estaba sentado ahí al lado de Jesús, cubierto con una túnica que Jesús le había puesto, y la Biblia dice que estaba sano en su juicio cabal. Justamente cuando este milagro se estaba efectuando, los dueños, o más bien los dueños, sino los dueños habían contratado para que cuidaran los cerdos, fueron a buscar a Jesús inmediatamente, porque los cerdos se despeñaron y se ahogaron. Y entonces la pérdida que había era enorme y no tenían cómo justificar ante los dueños de estos cerdos lo que había sucedido. Y el versículo 37 narra una de las experiencias más dolorosas que puede existir. Dice: entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Mire qué interesante. La presencia de Jesús incomodó al mismo diablo ahí, pero también incomodó a los propietarios y a los cuidadores de estos cerdos. Es interesante que esta gente estaba tan acostumbrada a vivir con el demonio, tan acostumbrada a vivir con ese endemoniado gadareno, que cuando Cristo llegó e hizo el milagro de sanidad de este hombre, dice la Biblia que mejor le rogaron que se fuera. Y le tuvieron miedo al hombre sano y no le tenían miedo al hombre endemoniado. Se habían habituado tanto a vivir con el demonio que era parte rutinaria de su vida.
Esto nos deja una gran lección a nosotros también. Qué interesante es recordar este concepto. Les decía que la presencia de Dios incomoda el estilo de vida de muchos seres humanos, incluyendo el suyo y el mío también. En esa región de Gadara, Jesús vino a transformar a un hombre, a cambiar a un hombre, a liberar a un hombre. Pero los habitantes le dijeron, mejor vete. Hubiéramos querido tener al endemoniado y no tenerte a ti con la pérdida que hemos tenido de los cerdos que han muerto. Es interesante cómo le dan más importancia a un hato de cerdos que a la vida de un ser humano que había convivido con ellos en un tiempo determinado. Es duro como es el ser humano. Se concentra en las cosas materiales muchas veces y olvidamos que lo más importante no son las cosas, sino las personas. Y Jesús vino a enseñar eso, a darle valor a las personas y olvidarnos de las cosas que rodean en ese sentido. Y entonces el Señor tuvo que irse de ahí. Tuvo que irse, porque quisieron estar más con el demonio que con Jesús. Qué dolorosa es esa situación. Qué doloroso. Repito, la presencia de Jesús incomoda. Para algunos traerá felicidad, pero esa felicidad implicará un cambio de vida. Yo no sé si te ha pasado que te visita algún amigo a tu casa y se queda mucho tiempo en tu casa, 1 semana, 2 semanas. Dejo decirte, no sé si te pasa, pero si es un amigo o inclusive tu familiar, tu suegra, un hermano, una hermana, esa persona que llega a tu casa incomoda tu estilo de vida. Hay que desocupar un cuarto para que él esté ahí. Tienen que comer a una hora determinada. Es más, a veces hasta nuestra forma de hablar cambia porque no queremos que el pariente o el amigo se lleve una impresión que no es correcta de nosotros. Y a veces a la esposa le decimos, cariño, ven para acá. Y la esposa se sorprende porque nunca le hemos dicho cariño. Los hijos también se sorprenden. Y a veces hay hijos que no quisieran que el huésped se vaya porque mientras el huésped está, el trato es bueno en la casa, es correcto. Pero cuando el huésped se va, todo vuelve a la normalidad, una vida de desorden, de insultos, de maltratos que a veces tenemos en nuestros hogares. Y justamente eso es lo que hace Cristo. Cuando Cristo llega a tu vida, llega a tu corazón, llega a tu familia, transformará tu vida, tu estilo de vida lo transformará. Si tú lo aceptas, vivirás bien. Si no lo aceptas, te va a incomodar, te va a sentir mal. Porque la persona que no ama a Cristo se siente incómodo con la presencia de Jesús o de alguien que ama a Cristo también. El Señor viene no para hacerte un mal. El Señor viene para hacerte cambiar tu estilo de vida. Si estás siendo víctima del alcohol o de algún vicio o de alguna droga alucinante, o si estás siendo víctima de alguna situación que no es correcta, de alguna enfermedad, de algún maltrato, Cristo viene para darle sentido a esa situación y hacerte sentir que puedes salir de esa condición deplorable en que te encuentras. Es importante que le abras un espacio al Señor en tu corazón porque Él ha venido a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Así que en primera instancia debemos de tener la seguridad que la presencia de Dios y que el anhelo de Dios más bien es estar entre nosotros. Número 2, esa presencia de Jesús en tu vida te transformará, te cambiará, pero no para mal, sino para bien. Transformará tu familia para bien, para que disfrutes de felicidad, que es el tercer concepto que queremos plantearles hoy. La presencia de Dios garantiza tu felicidad. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 30 y el versículo 9, lo expresa de la siguiente manera. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Me fascina esa frase. Toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Maravilloso. Nota usted la abundancia que llegará, dice la Biblia. Dios promete felicidad abundante. Dios promete prosperidad abundante. La presencia de Cristo transformará radicalmente tu vida. Y dice Dios, te voy a hacer que abunde la obra de tus manos, el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia. Todo lo que hagas será prosperado por la presencia de Dios en tu vida. Indudablemente es beneficioso para los seres humanos que Cristo esté entre nosotros. Es beneficioso para los seres humanos y para ti y para mí de manera particular encontrarnos con ese Dios cariñoso que la Biblia nos presenta. Si Dios ahora ya no habita en un santuario, si ya no tenemos la presencia de Cristo de manera física como en el tiempo de los apóstoles lo tuvieron,
Sin embargo, la Biblia enseña que Dios sigue teniendo el anhelo de habitar con su pueblo. El libro de Isaías, en el capítulo 57 y el versículo 15, narra de manera extraordinaria esto. Mire lo que dice la Escritura. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, dice la Escritura. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué gloria más extraordinaria! ¡Qué mensaje más impactante! La Escritura dice que el Dios alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo, ese Dios sublime, ese creador, ese que tiene su asiento en el cielo, que su trono está allá y la Escritura dice que la tierra es el estrado de sus pies, ese Dios santo poderoso se ha dignado en su amor y en su misericordia en habitar con el quebrantado y el humilde de corazón. Y agrega, yo quiero hacer vivir el espíritu de los humildes para vivificar el corazón de aquellos que están quebrantados. Siempre decimos esto no por un estribillo, sino porque es una realidad. Nosotros desconocemos qué te está pasando a ti. Sí sabemos que esta situación de enfermedad y de pandemia y todo esto que estamos enfrentando ha venido a quebrantar el corazón de muchas personas porque han perdido un ser querido, porque tienen a un pariente enfermo, quizás confinado en un hospital, o lo tienen en su propia casa ahí y están viendo el sufrimiento de esta persona. Yo debo decirte esta noche, el Padre Eterno quiere estar cerca de ti. El Dios del cielo te ama de manera tan extraordinaria que ha decidido dejar lo sublime, lo santo y lo alto para venir y morar en el corazón humilde y en ese corazón quebrantado. Si en este instante estás pasando por una crisis en tu vida, si en este instante estás llorando abundantemente a causa del dolor que está agobiando tu ser, si en este instante tu corazón está quebrantado, el Dios del cielo ha venido para darte esperanza. El Dios del cielo ha venido para sacarte de esta situación en donde estás esclavizado por el dolor y la angustia y hacerte sentir el amor extraordinario que tiene por ti. Lo único que tienes que hacer es abrir el corazón, es abrir tu vida para que Jesús pueda morar, llevar su paz, llevar su felicidad y llevar la tranquilidad que tu corazón necesita. Vamos a orar para dejar tu vida en las manos del Señor, para que ese corazón quebrantado pueda encontrar el consuelo en los brazos del Padre Celestial. Antes de orar, no olvides, ábrele el corazón a Jesús para que Él pueda morar en tu vida y traerte la felicidad que tanto anhelas. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre, gracias, porque hemos recordado una vez más el anhelo divino de vivir en medio de su pueblo. Recordamos que en el jardín del Edén Dios hablaba cara a cara con Adán y Eva. Sin embargo, por el pecado se hizo esa separación y ahora lo único que existe o existió fue el santuario, luego la presencia de Jesús cuando se encarnó y ahora por fe creemos, por a través de tu Espíritu Santo, que tú estás con nosotros. Esta noche quiero, Señor, que vayas a ese corazón quebrantado, que vayas al corazón de esa familia que está sintiendo el dolor por la pérdida de un ser querido, o quizás están sintiendo el dolor a tener a un pariente enfermo. Guárdale, Señor, en tu nombre santo. Quizás hace falta recursos para poder llevar alimento a la casa. Por favor, provee para esa familia lo que necesita. Y permítenos entender que eres un Padre tierno y amante que está interesado en nuestro bienestar. Que la paz del cielo reine en nuestros corazones y que el Dios eterno pueda encontrar habitación en nuestra familia y en nuestro corazón. Dejamos a cada uno en tu brazo de amor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bendiciones para todos.